Gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta convocatoria de presentación del libro Marco Antonio Cruz, La construcción de una mirada, 1976-1986, libro de la autoría del doctor Alberto del Castillo Troncoso, investigador del Instituto Mora, quien desde luego nos acompaña en esta sesión, en esta ocasión, al igual que la doctora Rebeca Monroy y el doctor John Maraz. Este libro que presentamos en esta tarde ha sido editado por el propio Instituto Mora, gracias también a la sinergia que se estableció, a la cooperación con el FONCA, que proporcionó generosos fondos a través del programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales. Esta tarde constituye un momento especial, es una reunión particular, debido a que originalmente estaba concebida eh, para ser una ocasión feliz, para dar a conocer este trabajo acucioso, detallado, muy documentado, que han proyectado en este libro Alberto en torno a la obra de uno de los fotoreporteros más importantes del México contemporáneo. Esta presentación se había organizado originalmente hace ya algún tiempo para que fuera además un espacio de convivencia fraterna con el maestro Marco Antonio Cruz y que compartiera con nosotros y con las personas que asisten a estas reuniones sus experiencias profesionales, que comentara las historias de sus fotografías eh, y de su trabajo en general. Su sorpresiva y lamentable fallecimiento hace unos pocos días cambia parte del sentido de esta reunión, pues pretendemos que además de conocer este libro, que está desde mi perspectiva destinado a convertirse en un referente ineludible sobre la obra de Marco Antonio Cruz y sobre la fotografía contemporánea en México, sea también esta ocasión motivo, espacio para realizar un homenaje sincero a este fotógrafo que retrató la vida y también la lucha cotidiana de nuestro país. Dicho lo cual, voy a proceder a leer una breve semblanza del maestro Marco Antonio Cruz al tiempo en que podremos ver algunas imágenes de su notable trabajo que ha sido recuperado en este libro que ahora presentamos. Eh, Marco Antonio Cruz nació en la ciudad de Puebla en 1957. Estudió en la Escuela Popular de Arte y en la Escuela de Diseño y Artesanías del IMBA, donde tuvo importantes maestros como Jorge Pérez Vega, Rebeca Hidalgo, Arturo Garmendia y Rubén Pax. Inició su trabajo como laboratorista e impresor fotográfico de la mano de Héctor y María García en la agencia Fotopress. A finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado, se inició como fotoreportero y caricaturista, que por cierto es una faceta también muy importante de la labor de Marco Antonio y que está plasmada en el libro. Caricaturista político, decía, en las revistas Sucesos, Interview en Lucha y en los semanarios de izquierda Oposición y Así es, donde conoció, entre otros, a Rogelio Naranjo, a Helio Flores, a Eduardo del Río Ríos y a Bulmaro Castellanos, conocido como Magú, quienes fueron sus referentes para la elaboración de sus primeros cartones e historietas. Posteriormente ingresó al Partido Comunista en el año de 1981. Fundó con Pedro Valtierra, Andrés Garay, Fabricio León, Rubén Pax y Luis Humberto González, entre otros colegas fotógrafos, el departamento de fotografía del diario La Jornada, donde se desempeñó como reportero gráfico entre 1984 y 1986. Fundó y coordinó la agencia Imagen Latina,
de 1986 al 2003, junto con su compañera Ángeles Torrejón. En ese lapso se desempeñó como fotógrafo independiente y realizó algunos de los fotoensayos más importantes de la historia reciente de la fotografía, entre ellos Contra la pared, La hija de los apaches, Cafetaleros y el ensayo sobre la ceguera, de donde surgen algunas fotos emblemáticas de ese tiempo, que son el referente ineludible de la fotografía en México. Asimismo, fue docente en los talleres de fotografía del Centro de la Imagen y miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA entre 1999 y el 2005. Se desempeñó como jefe del Departamento de Fotografía en la revista Proceso del 2003 a la fecha. Autor de múltiples exposiciones fotográficas, individuales y colectivas, entre ellas Memorial del Tiempo, Días de Guardar y Nicaragua, un pueblo en lucha, con Andrés Garay y Pedro Valtierra. En el año 2017, el Centro de la Imagen, dirigido por Itala Schmelz, le organizó una gran retrospectiva de 40 años de trabajo con la curaduría de Laura González, Alfonso Morales y Alberto del Castillo. El resultado de este trabajo quedó plasmado en la revista Luna Córnea, que edita el Centro de la Imagen, la cual desde que salió se convirtió en un número de colección. Entre sus publicaciones se encuentran los siguientes libros fotográficos: Contra la pared, Cafetaleros, Habitar la oscuridad y Los bestiarios 1 y 2. En su larga trayectoria obtuvo múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Internacional de Fotografía Grange Prize y el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, el primer lugar en el certamen Imágenes de la Frontera y la medalla al mérito fotográfico otorgada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vaya pues, este homenaje, esta reunión al maestro Marco Antonio Cruz. Vamos a continuar esta reunión, esta presentación homenaje, ahora a través de la participación de la doctora Rebeca Monroy, para lo cual voy a leer una breve semblanza de la doctora Monroy. Me llega información solicitando que les informe de cómo se puede obtener este magnífico libro. Se puede obtener a través de la página del Instituto Mora, en la parte de comercialización. Ahí está la información relativa a cómo adquirir. Se puede adquirir en las propias instalaciones del instituto. Decía que procedo a leer una breve semblanza de la doctora Rebeca Monroy, quien es doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es profesora investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INA desde enero de 1992, y también ha ejercido la fotografía en ese mismo centro, en ese mismo instituto, desde 1982 a 1991. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. Es autora de una obra copiosa, sólida, de libros. Solamente mencionaré algunos. María Teresa de Landa, una Miss que no vio el universo, editado por el INA en el 2018. Con el deseo en la piel, un episodio de la fotografía documental a fines del siglo XX, editado por la UAM en el 2017. Haces de la cámara, textos sobre fotografía mexicana del 2015, Historias para ver, Enrique Díaz, fotoreportero del INA, editado por el INA en el 2003, en fin, muchos trabajos más. Ha coordinado varios libros, entre ellos Fotografía Documental Mexicana después del 68, junto con Marion Goutreau y Alberto del Castillo. Nota Roja, Lo Anormal y lo Criminal en la Historia de México, junto con Gaby Pulido, que también nos acompaña hoy, y Pepe Leiva. La Imagen Cruenta, 100 años de la Decena Trágica, con Samuel Villela, en fin, varios textos más, además de ser autora de más de 60 ensayos, capítulos de libro, artículos para revistas nacionales e internacionales, sin contar su labor como docente y formadora de grupos de investigación en torno a la fotografía.
también como coordinadora del seminario La Mirada Documental desde el año 2008, que disciplinadamente entiendo se reúne este seminario y que ha generado un espacio importante para discutir, analizar la historia de la fotografía en México. Es directora de la revista Historias de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, y desde luego que todo este trabajo encomiable, disciplinado, ha tenido su retribución en algunos reconocimientos y premios. Tampoco voy a mencionar todos porque son muchos, pero ha sido acreedora al premio al mejor artículo de Historia del Arte con el texto Identidades Perdidas, Miss México 1928, publicado por la UNAM, el premio Biblos por aportaciones a la comunidad méxico-libanesa, el premio Cuarto Oscuro por su trayectoria, y el premio Clementina Díaz y de Obando que otorga el INERM en el año 2019. Le voy a pedir entonces a Rebeca si por favor nos hace sus comentarios con relación a este libro y al maestro Marco Antonio Cruz. Adelante, Rebeca, por favor. Ay, muchísimas gracias, Héctor, por la presentación tan linda, tan cariñosa, ¿no? Se siente uno en el Mora en casa, finalmente. Así es como yo me siento después de tantos años de colaborar y trabajar con mi querido colega Alberto del Castillo, al quien le agradezco la invitación a estar aquí, porque además es una invitación para estar con el creador de la palabra y del contexto y del concepto del nuevo fotoperiodismo mexicano, que es John Meraz, quien también hará el homenaje a Marco Antonio Cruz. Entonces me siento muy honrada y muy querida como apegada a ustedes, a este trabajo que han desarrollado profundamente con el Mora, con la imagen, ¿no? Entonces me voy a permitir leer un textito para no esvariar demasiado. Es un texto corto, pero quisiera poder leerlo para poder entrar en las profundidades que quisiera, ¿no? Se llama Marco Antonio Cruz, La mirada descubierta. Tiempos de pandemia. Hemos estado pensando que este año nos hemos ido preparando poco a poco, que hemos adaptado nuevas costumbres y formas de encontrarnos a la distancia, de sabernos, de vernos sin percibirnos, pues la pantalla, el WhatsApp, el celular, los mails, todo ha tapado los sentidos que tenemos y las formas tradicionales de sabernos vivos. Pensamos que habíamos ido adaptándonos poco a poco al encierro y a las malas noticias de los que se contagiaban e iban superando o no la enfermedad. La verdad es que ha sido devastador y doloroso. Seguimos aquí sin poder tocarnos ni olernos, pero sí sabemos que Thanatos ha ganado muchas batallas y nos ha dejado con lutos profundos y duelos mal resueltos, todo a medias, pensando en los familiares, las mujeres, los hijos, y todo queda en un silencio, en espera de quién seguirá y con el deseo de que esto pare ya. La ausencia de Marco Antonio Cruz duele en verdad porque no habitó el COVID-19, no estaba fundamentalmente enfermo, no presentaba síntomas y nos dejó mientras hacía una de sus actividades más preciadas, la bicicleta. Nos dejó un Viernes Santo, el 2 de abril del 2021, un año que esperamos con tantos deseos, pensando que sería menos malo que el anterior, en donde hemos visto que se han ido colegas y amigos entrañables. Así con Mac, como le llamábamos cariñosamente, a quien dedicamos esta presentación homenaje de su obra gráfica, visual y fotográfica. Sin pretender el lugar común de platicarles de este fotógrafo que tenía muchas virtudes, pues sí, eran múltiples sus capacidades, las cuales tuvo que abandonar o dejar de lado para poder dedicarse a la cámara de por vida. Un fotógrafo que recibe uno de los mejores homenajes que se le pudo hacer en vida. Y este libro maravilloso que escribió Alberto del Castillo sobre su trayectoria personal y profesional. Un hijo que crearon entre ambos, porque aquí los dos autores le dieron vida, movimiento, armado, estructura y consistencia. Le salió un hijo grande, ¿no? El hijo libro de 1,7 kg que con gusto mostró y difundió el propio Mac en las redes sociales
y compartió y presumió con sus amigos, como yo supe antes de su deceso. Él estaba feliz de tener este libro en sus manos, este gordo libro precioso. Es un texto que rinde homenaje al fotógrafo en muchos sentidos y con grandes profundidades, pues lo muestra en su magnitud humana y profesional, con los raspones que tuvo, los moretones y las huellas que le dejó la vida, que lo llevaron a ser uno de los más convencidos y comprometidos fotógrafos que ha dado este país. Esta historia no fue realizada en un breve lapso, con algunas referencias bibliográficas, ni surgió de un encuentro casual o una charla de sobremesa. Este libro lleva forjándose más de o menos una década de pláticas, encuentros, definiciones y acciones. Es un libro que muestra las profundidades marinas de un personaje desde su origen primigenio y que evoca 10 años de labores fotográficas, apenas, ¿no? 10 años. Y muchas otras más, colaterales. Para Alberto del Castillo fue un encuentro después de sus trabajos con Pedro Valtierra, otro grande de esa generación, con Rodrigo Moya, con Eduardo Longoni, y va equilibrando a sus personajes en un perfil que los define como combativos, incansables, forjadores de imágenes célebres. Son fotoperiodistas y fotodocumentalistas en una línea de compromiso social y político contestataria muy fuerte. Así, la presencia de Mac en su vida fue un imán porque mostraba su lado más carismático, compasivo y empático con las luchas sociales y con la vida. Nos tocó ver a Mac varias veces en el seminario de la mirada documental que tenemos con el Instituto Mora y la Dirección de Estudios Históricos de Lima. Presentó su obra y también estuvo al lado de su compañera de vida, Ángeles Torrejón, cuando Raúl Pérez Alvarado presentó su trabajo y estuvo ahí con su tesis de maestría. Mac, solidario, siempre solidario. Y me parece que Alberto del Castillo es algo que lo atrajo para realizar esta obra que trabajó desde la historia oral, con gran afán, en una serie de entrevistas que inició en 2012 hasta el año 2019 con Comunicaciones Personales. Cuando debía cerrar la imprenta, en él, el autor nos explica la rudeza de su vida con la temprana orfandad, su presencia en una casa del niño de la que su madre lo pudo sacar al verlo desnutrido, con giotes, que eso era un signo de desnutrición que mi madre siempre nos decía, ya que te salen giotes en los brazos que estás o en la cara, ¿no? Que ahora es difícil notarlo. Igual que Borges Mangel, ¿no? Curiosamente, también este fotógrafo lo marcó el destino de estar en una casa del niño. El encuentro de esos eventos bien pudieron dar paso al compromiso social que ambos tuvieron con la fotografía. Es un trabajo que revisa desde sus primeros dibujos y carteles y pinturas geométricas, porque trabajó el geometrismo curiosamente, ¿no? Algunas realizadas con Herzog, cuando estaba en la Escuela Popular de Arte en Puebla, y con el gran Jorge Pérez Vega en 1975. Podemos ver sus fotos en la EDA, cuando realizaba carteles, vitrales y su estancia con Rubén Pax, en lo que después, como dice Alberto del Castillo, en un círculo virtuoso, cerró con una sola exposición en el año de 2017 en esas mismas instalaciones que ahora son el centro de la imagen. La presencia de vida de Mac en la militancia en el Partido Comunista Mexicano también determinó en gran medida su camino. Como caricaturista con los apócopes de Marco o Mars, que no John Maras, sino Mars, que realizó con una fina y aguda pluma. Aunado a sus fotografías que empezó a elaborar para periódicos de cuño izquierdista, como La Opinión y Así Es, en donde fue identificado por las fuerzas represivas como un ser peligroso y hasta una golpiza le dieron. Corrió sangre, moretones, sudó miedo, pero no renunció y continuó con una cada vez más destacada labor en el fotoperiodismo, y de ello constan las imágenes. El autor del texto, Alberto del Castillo, nos enseña cómo Mac fue construyendo sus imágenes, nutría unas de otras, así con sus dibujos, partía de las fotos y viceversa,
pues hacía caricaturas de sus sujetos con la lente, hasta que tuvo que optar por seguir con la cámara como instrumento de denuncia, de testimonio, y después de un intento por formar su agencia, Imagen Latina, con Pedro Valtierra, Jesús Carlo, Luis Humberto González y Fabricio León, incursionaron en el diario La Jornada en los años 80, desde el momento de su creación. En el diario pudieron imponer sus condiciones por primera vez en la vida de los fotógrafos de prensa. Un logro el estar en la mesa editorial, decidir la fotoportada o los pies de imagen, e incidir con condiciones más justas en la vida profesional y salarial, al equipararse con los reporteros en salario igual a trabajo igual. En este caso, Alberto del Castillo vincula la historia oral con la hemerografía, con los testimonios de otros colegas, con la bibliografía existente, como la tesis de Joanny Alejandra Torres, dirigida por Laura González en el 2009, o el trabajo profundo de Arturo Ávila, que fue su tesis doctoral, asesorada por John Meraz y Alberto, y dirigida también por Laura González, que se graduó en 2017. La cual ganó el premio Fotoensayo otorgado por el Centro de la Imagen y ahora ha sido publicada. Otro gran logro y homenaje al maestro Cruz. Así el historiador va bordeando el perfil del fotógrafo desde diversas perspectivas, temáticas, pero siempre con el rasgo característico del Castillo, que es brindar los amplios contextos en los que la obra fue creada. Eso lo define en su naturaleza de historiador y documentalista duro y seguro, pues ha dicho constantemente que la foto no dice más de 1000 palabras para el fotohistoriador si no la sabemos contextualizar. De ahí, el constructo realizado por Alberto es muy importante porque revisa al autor no de manera cronológica, sino a partir de grandes temáticas, con sus tiempos, sus labores, sus contextos que desarrolla, como el retrato de doña Rosario Ibarra de Piedra, un retrato magistral de Mac. No sé si quisieran ir pasando las fotos porque ese repito no pasaron y si se pudiera a lo mejor sería interesante para ver si algunas de ellas están en el relato visual que podemos agrandar y ándele, nos vamos así y algunas de ellas a lo mejor coinciden con lo que estamos platicando. Se podrá agrandar la pantalla a pantalla completa y que se vayan pasando, pero bueno. No, bueno, no importa. Se quedó como estacionada en una foto. Tal vez tengan que irlas pasando a mano. Un retrato magistral en el contexto de las desapariciones de Estado, de las madres en pie de lucha buscando a sus hijos y exigiendo su presencia. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, del preciado comité Eureka. El relato sigue con el desarrollo del fotoperiodista en La Jornada, con sus diversas líneas de acción y subgéneros fotográficos. ¿Se podrá ir moviendo el PowerPoint? Nuestros queridos allí de difusión, porque no cambia. Como la historia de la vida cotidiana, las imágenes del poder y los políticos, los fotoreportajes que trabajó y en donde gestó un claro índice de sus trabajos, como lo han sido, cito, el plantón policíaco en la estación Juárez del Metro de 1986, la serie de la pulquería Las hijas de los apaches, la hija de los apaches con la que ganó una beca de producción del Consejo Mexicano de Fotografía realizada entre 1986 y 87, las redadas a las prostitutas que se rebelaban contra los maltratos en diciembre de 1985. Más fuertes y contundentes sus imágenes del sismo del 19 de septiembre de 1985. Ahí la imagen del edificio Nuevo León derribado por las fuerzas telúricas, como aquellas que salió en la portada de La Jornada y aquella otra que publicó Life. Además de muchas más que testimonian los rescates entre enormes escombros y los eventos que se fueron sucediendo en las semanas, los meses y los años siguientes con los aniversarios del terremoto. Y me parece que otro de sus reportajes icónicos es el de la Pasión de Cristo,
realizada en Semana Santa, que cubrió en los años 89, 90, 2005 y 2006. Esta fue una fotografía con la que ganó también un concurso, que luego pasó a ser portada. Muchas fotos se han convertido en icónicas. La mujer bañándose a la salida del Metro Hidalgo, las de Nicaragua, que fueron objeto de exposición con Andrés Garay y Pedro Valtierra, cientos de miles de que aún nos faltan por conocer, las inolvidables del PRI resquebrajándose, las de Fidel Velázquez entre babas, lágrimas y puros encendidos, las de no girar a la derecha, las de la Pañe, las del tanque entrando al Zócalo con de la Madrid, las de la Madrid que parecen decir que me parta un rayo y ojalá lo hubiese partido. Tantas y tantas imágenes. Por otro lado, un elemento que me parece nuclear son los autorretratos que nos muestra desde el joven que llegaba de Puebla hasta un hombre que gustaba de verse y saberse. Esos son invaluables documentos de cada etapa de su vida. Me encanta cómo hace referencia a sí mismo con sus cambios y mutaciones. Imágenes todas que nos llegan a la mesa de luz en este homenaje maravilloso por ser un fotógrafo excepcional de gran altura. El estudio académico de Marc, ahí están las autorretratos, son maravillosos con sus cámaras Nikon, que bueno, era una leyenda, ¿no? El estudio académico de Marc, que hace Alberto del Castillo, es diferente a sus antecesores trabajos y me parece que muestra también un cambio en el talante del autor de las letras, en sus reflexiones y comprensión de la fotografía documental de prensa de fines del siglo XX. Me parece que su mirada se profundizó gracias a las labores y la presencia ineludible del maestro Cruz. Creo que ahí una fusión dialéctica, el artista y su obra de los dos lados, los fue transformando a ambos y fue modificando este libro a llegar a ser lo que es. Cierra el libro, casi, con una imagen de su compañera de vida, Ángeles Torrejón, a quien le dedicamos esta sesión, sabiendo que el dolor puede ser inmenso, ya que Mac era su camino, su compañero, su colega, su mirada. Ángeles lo acompañó desde hace muchos años en cada faena que emprendió. Una pareja sólida como pocas y su hijo ahora también resiente su partida, por supuesto, esto va para él también. En la exposición de Mac de 2017 estuve por momentos con Dani del Castillo, una jovencita de mente ágil y decidida a la que le pregunté que cuál era su foto favorita. Me dijo, la de los 3 músicos ciegos, que fue tomada en 1977. Y tiene razón, es icónica, es contundente, es presencia, es Mac, diciendo, aquí están los ciegos, entre el júbilo y el gusto, mientras su mundo está en tinieblas, los hace hablar, los deja ver, es su militancia, es su compromiso. Y así lo quiero recordar, con el júbilo y el gusto de su alegría y su risa, con sus palabras suaves y amables, porque siempre tuvo para todos un aliento de vida y un gusto por saberse vivo. Se fue un Viernes Santo, consistente como lo es, tuvo a bien mostrarnos los pies de Judas, las 3 caídas y la crucificación desde Iztapalapa. Él nos deja un cuadro de vida maravilloso, visual, testimonial, de una época que nos ha trascendido, pues como esa generación de fotógrafos no hemos visto igual. Así, con Marco Antonio Cruz habitamos los afanes de los días y las noches que Alberto del Castillo construyó con su amigo en una década de intensa y profunda labor. Muchísimas gracias, sería todo. Un aplauso para Rebeca por esta evocación emotiva que has hecho, Rebeca, de Marco Antonio Cruz y su obra, por ayudarnos a ver en este libro de Alberto las líneas centrales del trabajo de Marco Antonio Cruz y su empeño por manifestar su compromiso político también a través de estas imágenes. Cómo evolucionó la importancia de los fotoreporteros en la prensa nacional, cómo lograron ganarse un espacio
y se debe gracias a Marco Antonio Cruz y su generación. Bien, voy a ceder ahora la palabra al doctor John Maraz, pero antes leeré una brevísima semblanza de él y sus actividades. John Maraz es orgullosamente mexicano, es investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entiendo que tiene el nombramiento de investigador nacional 3 del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. Ha publicado ampliamente sobre los usos de los medios modernos en contar la historia. Entre sus libros se encuentran History and Modern Media, a Personal Journey, editado en este año de 2021, Historiar Fotografías del 2018, Fotografía e Historia en América Latina del 2015, México en sus imágenes del 2014, Fotografiar la Revolución Mexicana del 2010, Trasterrados, Braceros vistos por los hermanos Mayo del 2005, Nacho López y el fotoperiodismo mexicano en los años 50 de 1999, La mirada inquieta, nuevo fotoperiodismo mexicano, 1996. Por si fuera poco, ha dirigido cintas de video documentales que han recibido premios internacionales como Nicaragua Innovando, 1986, y Hechos sobre los rieles, una historia de los ferrocarrileros mexicanos, 1987. Bueno, todo ello nos hace pensar que el de La mirada inquieta es el propio John Maraz. Además, ha sido curador de varias exposiciones fotográficas en Europa, América Latina y en los Estados Unidos. Su labor es extensísima, su trabajo es muy amplio y su actividad inagotable. Cedo la palabra a John Maraz para que nos haga sus comentarios en torno al maestro Marco Antonio Cruz y el libro que ahora presentamos de la autoría de Alberto del Castillo. Adelante, John, por favor. Bueno, muchas gracias. También agradezco mucho la invitación y me siento muy en casa, como dice Rebeca, aquí en la comunidad de los y las fotohistoriadoras. Ha sido una experiencia riquísima. Realmente llevamos, pues ya, ¿cuántos? 35 años. Yo creo que empezamos por ahí de 85. Y agradezco mucho verles otra vez y ojalá que nos veamos pronto en persona. Déjame buscar aquí toda la pantalla, eso quiero, pero necesito encontrar es que comúnmente me lleva a mi escritorio. ¿Tienen ahí, Jazmín, tienes ahí mi PowerPoint? Claro, la pongo en un momento. Por favor. Bien, y puedes ponerlo en toda la pantalla y ponerlo en el modo de... muy bien, muy bien. Ok, ¿ya estamos? Muy bien. Contar con fotografías. Se nos ha ido, pero algunas de sus condensaciones fotográficas en una fracción de segundo nos quedarán impregnadas para siempre en nuestras fototecas mentales. Cambiar. Los pies del Judas ahorcado cuelgan en un primer plano mientras las multitudes aglomeradas en Ixtapalapa sirven de escenario
para la celebración de la pasión de Jesucristo. Adelante. En esa inolvidable mañana del 19 de septiembre de 1985, las ruinas de los edificios de Tlatelolco se acuestan de lado. Detrás uno sigue en pie, pero ya solo un cascarón. Gente sube para rescatar a los sobrevivientes o baja para salvarse, parada sobre lo que podrían ser barcos, hundiéndose en un mar de devastación. Siguiente. El presidente Miguel de la Madrid se sienta en una reunión de la Confederación Obrera Revolucionaria con un trasfondo de propaganda de la dictadura perfecta. Mack la convirtió en una crítica al hacer que el relámpago del desempleo apuntara directamente al responsable, el presidente mismo. La siguiente. Dos mujeres emperifolladas salen de Bellas Artes y se confrontan con la pobreza de México en la persona de un organillero que les pide cooperar. Mientras una abre su bolsa, la otra registra en su cara el terror que tiene del mundo de sus paisanos que no disfrutan de los privilegios de ella. Aunque Mack podía capturar esas realidades en un abrir y cerrar del diafragma, creo que su maestría se expresaba aún mejor al contar las historias que construía en sus fotoreportajes. La siguiente. Su pequeño libro Contra la pared documentaba la práctica infrahumana de los fotoperiodistas al meterse en las delegaciones y forzar a los detenidos a posar con armas de fuego que les están condenando gráficamente antes de su. La siguiente. Es un ejercicio de la metafotografía que lleva el famoso ensayo de Nacho López, Solo los humildes van al infierno, a otro nivel, porque demuestra cómo esos fotoperiodistas llevan a cabo un doble acto de victimización. Primero, por el sistema que ha producido la pobreza social que resulta en la criminalidad. Segundo, por las imágenes hechas dentro y para ese sistema. La siguiente. Esa misma empatía la imprimió en sus fotos de los indígenas mam guatemaltecos que están forzados a migrar de sus pueblos para proporcionar la mano de obra estacional de cosechar café en Chiapas. La siguiente. Su libro Cafetaleros documenta su ruptura cultural, su desgarramiento, su estado de semi-esclavitud, atrapados entre las rejas de los camiones que los transportan y las de los dormitorios en los cuales les encierran, y de los cuales ni sus vástagos podrían salvarse porque también están aprisionados en esa labor. La conciencia social altamente desarrollada de Marco Antonio Cruz saturaba sus historias y lo hemos perdido en el momento en el que más lo necesitamos. Ahora quita, por favor, compartir pantalla. Muy bien. El menor homenaje a Marco es este libro magnífico, exhaustivo, detallado. Es como la novela de Tolstoy, La guerra y la paz de Mack. Este es el libro que Mack merece. Aquí Alberto ha seguido un método que estrenó en 2 libros anteriores. Trabajó mucho con Pedro Valtierra para sacar su obra premiada Mujeres de Choyet
de Chiapas, que enfocaba sobre la foto más famosa producida por la rebelión neozapatista. Y después pasó un año, por lo menos un año, entrevistando a Eduardo Longoni para su libro excelente sobre ese fotoperiodista argentino. Ahora ha llevado unos 6 años trabajando muy de cerca con Mac, indagando en su archivo extenso y hablando largamente con él y Ángeles Torreón para producir este libro de gran profundidad que va a ser un modelo y un reto para los y las jóvenes fotohistoriadores. Un reto muy difícil de alcanzar porque requiere un compromiso muy grande y de muy larga duración. Una de las contribuciones más grandes del libro es incluir las tiras de negativo de muchas de las mejores fotos de Mac. Podemos ver cómo desarrolló esas magníficas tomas, como la de la Madrid, paso a paso. Asimismo, no solo alcanza el fotoperiodismo de Mac, sino además su caricatura. Alberto hizo la decisión muy inteligente de primero montar una exposición sobre la obra de Mac en 2017 y 4 años después publicar el libro. Una de las lecciones duras que he aprendido como fotohistoriador es que trabajas dentro de un tiempo muy diferente como curador que como historiador. Los múltiples malentendidos y las críticas feroces a la mirada inquieta me dejo con esa lección bien sellada en mi piel, aunque volví a hacer el mismo error con fotografiar la Revolución Mexicana, pero sin producir la misma reacción. Un día Francisco Mata me comentó: pensé que te quería Patti Mendoza. Le dije que yo también pienso que me quiere, a lo cual me contestó: pues te invito a meter tu mano en un nido de avispas. Así, simplemente trabajar con un fotógrafo vivo, como ha hecho Alberto, requiere mucho valor. Y por eso le saludo y lo felicito que ha podido hacerlo con éxito. Y que con su muerte repentina, inesperada, inentendible de Mac, sirve como un monumento a una vida monumental. Su metodología es ejemplar para la fotohistoria y sobre todo para el estudio del fotoperiodismo. Establece el contexto histórico de las reformas políticas con López Portillo, llevado a cabo por Jesús Reyes Heroles en 1977. De ahí el nuevo periodismo de proceso de 1+1 de la jornada y la importancia de editores con ideas nuevas sobre distintos usos de las imágenes. De gran importancia son los movimientos del magisterio, de los mineros, de los electricistas, como la cultura popular que surgió en respuesta al fracaso rotundo del gobierno de Miguel de la Madrid después del terremoto de 1985. Aparte de establecer el contexto histórico, Alberto procede a llevar a cabo una revisión hemerográfica que está acompañada por una revisión extensiva de las hojas de contacto. Esta es la metodología predominante de estudiar al fotoperiodismo, de hacer un cotejo entre las fotos publicadas y las no publicadas, como la hemos definido Rebeca y yo en Semillas Chiquitas que plantamos hace años, pero se ve llevado a un nuevo nivel en esta. Y Alberto va mucho más allá. Llevar a cabo una entrevista continua con Mac y además muchas entrevistas con otros y otras fotógrafas.
Me encanta el diseño de proporcionar el testimonio del autor junto a muchas fotos. Es un modelo para proyectos futuros. Y aún más importante, de sostener un diálogo con otros y otras autores, compañeras y compañeros de ruta, antecesoras y sucesores de su obra. Además, bien informado por teóricos y teóricas de la fotografía. Nos ofrece una biografía de Mac, desde su niñez tan difícil, su compromiso político, sus años de entrenamiento con Héctor García y su participación en las publicaciones, interviews y sucesos. Y me quedé un poco con la pregunta de por qué Mac no entró en 1+1. Pero creo que mi pregunta surge del hecho de que Alberto está construyendo una cronología diferente al modelo simple que construimos Ariel y yo en La Mirada Inquieta. Me ha dado un enorme gusto ver que tantos y tantas fotohistoriadores han construido sobre esa base débil que hicimos Ariel y yo. Y que Alberto ha ofrecido una lectura mucho más profunda de ese periodo. Como bien dice, retomo algunas de las tesis centrales y las amplío un cuarto de siglo después para examinarlo de manera más profunda a la luz de sus distintas tonalidades, matices y contradicciones. Por ejemplo, es interesante que Alberto identifica 1984 a 1986 como el periodo más importante del nuevo fotoperiodismo mexicano. La periodización es la tarea más compleja de un o una historiadora. Y periodizar un movimiento o una revolución es particularmente difícil. Ariel y yo debatimos mucho sobre cuándo empieza a desaparecer la fuerza del nuevo fotoperiodismo y las razones detrás, entre ellas el éxito mismo del periódico de La Jornada, que resultó ya con más anuncios que ocupaban el espacio anteriormente de las fotos y la pérdida de poder de los fotógrafos dentro de la publicación. Cuando di la conferencia inaugural para la primera Bienal del fotoperiodismo en 94, hablé del viejo nuevo fotoperiodismo. Y Francisco Mata pensó que era una frase sensacional y identificó el periodo de 84 a 89 como el periodo más importante. Obviamente requeriría una investigación profunda para documentar este movimiento en su totalidad, pero vincularlo tan fuertemente con el periodo de Mac en La Jornada es un poco problemático. La sección sobre los fotoreportajes es excelente. Analiza en profundidad y con empatía la situación precaria de las policías en las policías durmientes del metro, un aspecto de la huelga que llevaban a cabo en ese momento. Y otra vez vemos una diferencia entre el fotoreportaje de Nacho, Solo los humildes van al infierno, en lo cual la policía durmiendo fue una crítica fuerte y merecida y única del periodo a las actividades prepotentes de la policía. Pero la visión de Mac es más dialéctica. Entiende que el problema de la policía mexicana también es su situación precaria. Asimismo, la construcción del reportaje sobre el terremoto es extraordinario. Al seguir las diferentes réplicas y proporcionar un mapa del itinerario seguido por Mac durante el día del 19 de septiembre.
Además, muestra los diferentes periódicos, revistas y libros en las cuales se publicaron las fotos más poderosas. Y esa comparación nos lleva a preguntar por qué la jornada escogió la foto menos tremenda, quizá por no afectar a la población aún más en ese momento tan trágico. Lo mismo, pero para ver esa comparación tendrá que comprar el libro. No lo voy a mostrar aquí. Lo mismo podríamos decir de la pasión en Iztapalapa. Una cosa que no entendí fue la mención de la Doctor Alberto, ¿puede cerrar su micrófono, por favor? Perdón. Gracias. Sí. A ver, ¿dónde está? Y lo encuentro, chica, porque está... perdón. arriba. Lo mismo podemos decir de la pasión en Iztapalapa. Una cosa que no entendí fue la mención de que la de los pies de Judas no fue publicada. Alberto lo deja en curiosamente, pero quizá perdí la mención de ese incidente en ese texto masivo. Pero es siempre importante saber las razones para las cuales no se publicaron fotos. Como por ejemplo, y ahora podemos volver, Jazmín, por favor, a la presentación. Muy bien, y podemos quitar la imagen a la izquierda, por favor, para ocupar la pantalla completa. Arriba, una arriba, por favor. Muy bien. Como por ejemplo, o sea, estoy hablando de las fotos que no se publicaron. Por ejemplo, cuando censuraron las fotos de Fabricio León, esta foto aquí, y la siguiente, esta foto de Elsa Medina. Bueno, ya sabemos que esa fue por la decisión del gran promotor de la prensa libre, Héctor Aguilar Camín. La siguiente. Por eso es interesante que sí publicaron esta foto de Miguel de la Madrid de Mac. Es la primera foto crítica de un presidente en el poder. Pero no es importante solo el hecho de que no se publicaron antes ni las tomaron. No he encontrado una foto crítica de un presidente en los archivos de los hermanos Mayo, ni de Héctor García, ni de Nacho López, porque el presidente era intocable. Como dijo Elsa Medina sobre la censura y el problema peor en México, la autocensura, por haber internalizado las reglas del juego del medio para lo que trabajas, ya ni la ves. El gran editor de la prensa ilustrada mexicana, fundador de Rotofoto, Hoy, Mañana, Siempre y otras, José Pajés Hiergo dijo que escriben lo que les dé la gana, mientras no toquen al presidente de la República ni a la Virgen de Guadalupe. La prensa fue siempre al servicio del presidente, sea quien sea, sea como sea el señor presidente, como dijo un periodista de los 50. El tabú en contra de cualquier representación, escrita o en imagen, que no fue completamente lisonjera, fue absoluta y fue, cito, siempre
arriesgado decir algo de un presidente de la República. Y como dijo un famoso periodista de ese periodo, Roberto Blanco Mojeno, muy conservador, pero inteligente, las ganancias periodísticas vienen no de lo que se publica, sino de lo que no se publica. Así, el enorme problema que tienen los intelectuales orgánicos de la clase dominante, Aguilar Camín, Enrique Krause y Roger Bartra, es una ignorancia de la historia, dejando al lado la enorme corrupción de los dos primeros, Aguilar Camín y Krause, que vivían de nuestros impuestos. Ellos no entienden la extraordinaria libertad de prensa que tienen hoy en día porque están cegados por la pérdida de sus subvenciones, en el caso de Aguilar Camín y Krause, y por un odio visceral a AMLO, en el caso de Roger Bartra. Ahora quitamos eso. Tengo una pregunta antes de cerrar. No entiendo muy bien la afirmación de que los hermanos Mayo se adaptaron a las reglas del juego del presidencialismo azteca. En mis investigaciones, en Hoy y Mañana, entre 39 y 60, determiné que los fotoensayos hechos y fotoreportajes hechos sobre los presidentes ocupan un 25% del espacio, pero no descubrí ninguno hecho por los hermanos Mayo, con la excepción de Faustino, que hizo un juego con Luis Cortina con la cámara, y a Faustino siempre le encantaba acercarse al poder y la celebridad. No sé sobre cuáles investigaciones ha basado esa afirmación, ni sé si toma en cuenta las revistas independientes que fundaron Tricolor junto con José Revueltas, más aún el Día, el Liberal, ni el hecho de que Cándido fue el fotógrafo de Jacobo Arbenz en Guatemala. En suma, este es un libro extraordinario, único, un modelo que sea quizá irrepetible por el diseño del proyecto, el periodo largo que Alberto dedicó, la cercanía con Mac y la colaboración del fotógrafo mismo, que en sí fue excepcional, no solo por su fotografía, sino además por sus caricaturas. Vamos a extrañar el poder estético de Mac y todas las grandes fotos y caricaturas que ya no hará. Pero siempre tendremos este libro excelente para ayudarnos a recordar este artista singular en su estética comprometida y con una gran empatía para todos los seres humanos. Gracias. Muchas gracias a John Meraz por esta presentación, este homenaje al libro de Alberto del Castillo y desde luego al trabajo del maestro Marco Antonio Cruz, de cómo en esta presentación de John hace hincapié en la necesidad de rescatar la mirada de irónica denuncia de las fotos de Marco Antonio Cruz en esas imágenes en que la clase política y la burguesía nacional es confrontada con la realidad del país, esa realidad terca que se empeña en llevarles la contra, ¿no? Asimismo, en señalarnos la conciencia social que dirigía estas imágenes, esta visión dialéctica de la realidad de Marco Antonio Cruz. Y también como John ha señalado la acuciosidad del trabajo de Alberto, que ha pasado por un proceso largo de construcción de este libro, ¿no? Que incluye desde una exposición fotográfica, la historia oral, el trabajo de gabinete y de archivo, hasta llegar
a este libro magnífico, completo sobre la obra de Marco Antonio Cruz, aunque solo se refiere a un periodo de su vasta obra. Asimismo, estos comentarios finales que hace John sobre la libertad de prensa y el oportunismo de quienes antes censuraron y ahora reclaman libertad de expresión. Cosas veredas. Voy a ceder finalmente la palabra al doctor Alberto del Castillo, autor de este libro, cómplice de esta publicación junto con Marco Antonio Cruz de esta obra que nos sugiere que podrá continuarse en trabajos posteriores. El doctor Alberto del Castillo Troncoso es profesor investigador del Instituto Mora, doctor en Historia por el Colegio de México, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3, ¿por qué no?, a la Academia Mexicana de Ciencias y al Latin American Studies Association, LASA. Asimismo es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Historia Oral, RELAJO, por sus siglas. Se ha especializado en historia social y cultural de México y América Latina en el siglo XX. Su trabajo lo ha llevado en los últimos 20 años a generar una reflexión crítica sobre la utilización de la documentación fotográfica como parte de la investigación histórica. Es coordinador, junto con la doctora Rebeca Monroy, del seminario La Mirada Documental, que tiene como sedes, ya se ha dicho, el Instituto Mora y el INA. También se ha dicho que este es un importante espacio de debate, estudio, análisis sobre la fotografía, la historia social y cultural en México, en el que han tenido presencia tanto investigadores mexicanos como latinoamericanos. Entre sus publicaciones recientes, Alberto tiene un currículum muy amplio y solo mencionaré algunas de las publicaciones, las más cercanas en el tiempo, como Fotografía y Memoria, conversaciones con Eduardo Longoni, que publicó el Mora y el Fondo de Cultura en 2017, Las mujeres de Xoyep, la historia detrás de la fotografía, que se hizo por parte del Centro de la Imagen y Conaculta en el 2012, ganó un premio, el Premio Nacional de Ensayo sobre Fotografía. Ensayo sobre el movimiento estudiantil de 1968, la construcción de un imaginario por parte del Instituto Mora, el ISUE, de UNAM y el CONACYT en el 2012. Ya también se ha referido su libro sobre Rodrigo Moya, una mirada documental, realizado con el FONCA y el Instituto de Investigaciones Históricas, y La Jornada en el 2011, conceptos, imágenes y representaciones de la niñez en México, 1880-1920, del Instituto Mora y el Colegio de México. Adicionalmente es curador e investigador de varias exposiciones museográficas, etcétera, etcétera. Es un referente del estudio de la historia contemporánea de la fotografía. Cedo la palabra entonces al autor de este libro, Alberto del Castillo Troncoso. Alberto, por favor, te escuchamos. Voy a abrir el micrófono. Bueno, bien, yo quiero comenzar diciendo que todavía estamos en un estado de shock, que me parece increíble estar teniendo esta reunión sin la presencia física de... creo que está interfiriendo algo ahí, algún micrófono, una cosa así, ¿no? Pero ahora sí, les juro que no soy yo. ¿Sí? ¿Se oye por ahí? Bueno, entonces sí quisiera yo comenzar con esa parte, ¿no? Es una enorme tristeza, ¿no? Por un lado, la que me embarga, la que nos embarga a todos, ¿no? Y en medio de todo eso, bueno,
lo increíble que ha sido pasar en una semana del festejo con el querido Marco por la publicación del libro al duelo, ¿no? A enterarnos de su partida tan absurda, tan repentina, tan inesperada. Sí quiero como marcar eso como el inicio. Y bueno, yo quisiera decir como varias cosas. Por supuesto, empezar también agradeciéndole a los dos comentaristas, presentadores ¿no? Que me han precedido, ¿no? A la querida Rebeca Monroy y al querido John Brass, ¿no? Que han sido muy generosos con sus comentarios, me parece, siendo ellos mismos dos referentes, ¿no? Para mi trabajo y para el trabajo de toda nuestra generación, me parece como muy, muy generoso esto de su parte. Y bueno, yo quiero simplemente recordar que por ahí de principios de este siglo que leíamos, ¿no? La mirada inquieta, aquel libro de John con Ariel Arnal, ¿no? Desde ahí un poco se empezó a dibujar este libro, ¿no? Este libro que fue, me parece que muy mal entendido, ¿no? En su época, ¿no? Que fue muy, muy discutido, que fue muy polémico, como todo lo que hace John, ¿no? Y que me parece que abrió brecha. A mí me parecía muy claro, ¿no? Más allá de las críticas que se podían discutir, por supuesto, ¿no? Me parecía muy claro que estaba abriendo una brecha muy, muy interesante, muy rica, ¿no? Hacia el trabajo de la crítica política, de la recuperación de la vida cotidiana, hacia el papel de las mujeres, ¿no? Con todo un esquema analítico, y creo que ahí se empezó a dibujar este libro, ¿sí? Tuvieron que pasar como varios años y varias experiencias, ¿no? Con diferentes fotógrafos, con Rodrigo Moya, con Pedro Valtierra, con Luis Jorge Gallegos, diferente gente con la que me fui acercando, y por supuesto también con mi otra gran preocupación, que son los movimientos sociales, ¿no? Con las mujeres de Soyep, con el movimiento del 68, para ir un poco puliendo esto, que creo que, esa es mi impresión, en este libro de largo aliento, ¿no? Con Marco Antonio Cruz, ¿no? Y subrayo con Marco Antonio Cruz, porque fue una empresa conjunta, pudimos ya ir como atisbando hacia dónde se podía extender esa inquieta mirada, ¿no? Y poder y encontrar en un estudio de un caso concreto de qué manera se podía explorar con mayor profundidad, pero sin dejar de perder de vista como el esquema general. Entonces, bueno, esto de entrada. Quiero contarles un poquito cómo nació también la experiencia de este libro, ¿no? Cuando un día, por ahí del 2012, 2013, de repente a mi oficina, ahí cuando estábamos en Coyoacán, ¿no? En la calle de Madrid, me pasan una llamada de parte del señor Marco Antonio Cruz, ¿no? Al cual yo, por supuesto, conocía, admiraba, ¿no? Todo su trabajo plenamente, de manera que me sorprendió mucho la llamada. Y bueno, Marco, con su voz grave y muy, muy seria en ese momento, me dijo que quería hablar conmigo porque quería hacerme una propuesta de trabajo. Yo, por supuesto, le dije que sí a todo lo que me dijera, ¿no? Ya hicimos una cita para el día siguiente y llegó en su bicicleta, religiosamente en su bicicleta, ¿no? A las oficinas de ahí del Instituto Mora, junto a los viveros de Coyoacán. Llegó sus cosas, traía, yo no sé cómo le hacía en la bicicleta, traía tremenda carpetota de fotos para irlas viendo, y entonces, bueno, ahí me empezó a desplegar todo aquello que consistía simplemente en proponerme escribirle un pequeño texto de presentación de su magnífico fotoensayo, que ha comentado muy bien John, de Contra la pared. Entonces, bueno, yo vi aquellas fotos deslumbrantes, un poco accedí a revisar con él toda la carpeta, pero en ese momento yo ya tenía en realidad mi réplica, ¿no? Yo ya tenía mi contrapropuesta, y fue de inmediato, dije, lo agarro aquí y no lo suelto. Me armé de valor, ¿no? frente a mi héroe, ¿no? Y entonces le dije, mira, con mucho gusto
accedo a escribirte el texto. Pero a cambio yo solamente quiero pedirte una cosa. Quiero pedirte que escribamos un libro sobre toda tu obra, ¿sí? Sin prisas para publicar, vámonos poco a poco, y quiero realmente escribir algo, pero de una dimensión mucho mayor. Me parece que así lo amerita. Bueno, le dio muchísimo gusto, aceptó de inmediato, me dijo, empezamos en este momento, me parece perfecto. Y ahí comenzó este largo viaje con Marco Antonio, ¿no? Quiero decir que yo no lo conocía personalmente y que en esos años se fue fraguando como una relación cada vez más cercana, ¿no? De conocer las facetas profesionales de su trabajo, pero también su personalidad, su lado así como más personal, más íntimo, que siempre me maravilló de parte de Marco, ¿no? Porque mi trabajo con él, yo diría que tiene tres piezas angulares, uno que es la historia oral, otro que es el archivo y otro que es la foto publicada, para ir como recuperando esos contextos, ¿no? Que tanto le gustan a John, ¿no? Y que formarían parte, digamos, de la columna vertebral de lo que me parece que debe ser un trabajo desde la historia social. Y entonces, bueno, desde la historia oral tuvimos 10 entrevistas. Bueno, trabajamos a lo largo, déjenme decirles que trabajamos del 2013 al 2020, ¿no? 7, 8 años intensamente, ¿no? Y en la parte de la historia oral, pues tuve tiempo, digamos, para conversar con él largamente, ¿no? Diseñamos un plan de trabajo muy amplio con el que me gusta trabajar, ¿no? Que ya habíamos utilizado antes con otro extraordinario fotógrafo que es Eduardo Longoni, ¿no? de Argentina, que consistía en un buen número de entrevistas, ¿no? Y empezar un poco una conversación para poner en primer plano las imágenes. Esa era como la idea. Entonces, a partir de la quinta o sexta entrevista, pues ya estábamos casi como en el diván del psicoanálisis, pero seguíamos avanzando para poner en primer plano las imágenes e irnos por ahí. Yo estoy seguro que le hice, y espero haberlo hecho, muchas preguntas pertinentes, pero estoy más seguro de haberle hecho muchas más impertinentes, siempre, ¿no? Porque, bueno, todos los que conocen al gremio del fotoperiodismo saben de qué estoy hablando, de las rencillas con otros fotógrafos, de ciertos contextos muy álgidos. Yo dije, bueno, aquí tenemos que tocar todo, tenemos que irnos sobre todas las cosas, ¿no? No hay tema que no debamos tocar. Y así lo hicimos, y a mí siempre me sorprendió, ¿no? La tranquilidad, la paz con la que contestaba Marco Antonio a las preguntas más provocadoras, ¿no? Siempre con una tranquilidad, con una serenidad. Yo creo que yo me topé con él en una etapa de madurez, ¿no? En una etapa de madurez en las que él irradiaba como esta paz interna. Estaba en paz consigo mismo, estaba en paz con todos los conflictos que él había enfrentado y que seguía enfrentando, que por supuesto un tipo también muy directo, muy pasional hacia lo que él creía y lo que él pensaba, pero con esta serenidad interior que siempre me maravilló. Entonces fue esta parte de las entrevistas, caminó así, y luego, simultáneamente, por supuesto, él me dejó entrar a su archivo, un prodigioso archivo de imágenes que él tenía repartido entre su casa, entre un archivo que había ido construyendo, ¿no? En una casa que tiene junto con Ángeles Torrejón en Otumba y en su propia casa en la Ciudad de México, ¿no? Repartido en esto empezamos a revisar ese material. Y bueno, yo con él así fui muy claro en el sentido de que siendo Marco Antonio un extraordinario fotógrafo reconocido sobre todo por sus grandes íconos, yo le dije, me interesa por supuesto revisar esas fotos extraordinarias y esos íconos, pero me interesa más los procesos de trabajo. Y eso solamente se puede encontrar en el propio archivo, ¿no?
Por ahí Cartier-Bresson es el que dice, ¿no?, que el archivo de un fotógrafo es también un poco el despacho de un psicoanalista, porque ahí uno va a encontrar en estas sesiones con el archivo, va a encontrar también las elucubraciones, las fantasías, los fracasos incluso, ¿no?, de un fotógrafo, lo que no se logró expresar junto a lo que sí se logró armar muy bien. Y en esto también él siempre fue muy generoso, ¿no? Sin cortapisas, me abrió el archivo, me dijo, por supuesto, va, revisa lo que quieras. Me encontré con un archivo muy bien clasificado, que es la gloria para un historiador, para un investigador, ¿no? Un tipo muy obsesivo, muy riguroso, muy meticuloso. Siempre me sorprendió, por ejemplo, que su extraordinario ensayo sobre la ceguera, ¿no?, que son estos ciegos en todas las condiciones humanas posibles, de salud, de educación, de protesta social, etcétera, etcétera, siempre me sorprendió que todas sus imágenes tenían una ficha, ¿no?, con la recuperación del nombre y el apellido, ¿no?, de la persona que estaba retratando, ¿no? Entonces también esta capacidad de empatía, ¿no?, que tenía Marco con lo que estaba retratando, también me parece que hay que resaltarla mucho, ¿no? Es decir, para él era muy importante el respeto. Luego entendí que esto venía, entre otras cosas, de su trabajo, su respeto y su admiración por el trabajo de otras gentes, ¿no? Como Mariana Jampolsky, de la cual hablamos mucho, ¿no? Y me repetía mucho la enseñanza de Mariana, ¿no?, de no sacar la cámara así de manera gratuita, sino esperar el momento oportuno y en colaboración, en complicidad con la gente. Un ejemplo máximo de esto es su fotoensayo de la hija de los apaches, ¿no?, de esta extraordinaria pulquería, ¿no?, de la Ciudad de México, donde él hace un trabajo de un par de años de duración, ¿no?, donde se trataba de recrear el ambiente de la pulquería desde adentro. Y entonces él detecta que de inmediato es un intruso con la cámara y decide asistir a la pulquería como parroquiano, como cliente habitual, durante varios meses, donde ya es uno más de la pulquería, y en ese momento saca la cámara, cuando ya es invisible, y empieza a hacer su trabajo, empieza a hacer su proyecto. De manera que, bueno, esto siempre me maravilló también, y creo que son características como muy, muy, muy peculiares, muy singulares, ¿no?, del trabajo de Marco. Y la tercera, pues, era la foto publicada, ¿no? Estamos con el archivo, estamos con la historia oral y estamos con la foto publicada, que ahí fue muy interesante porque fue este rastreo, fue este seguimiento para ir viendo en qué tipo de publicaciones estaban estas imágenes, poder contextualizarlas y poderles dar un juego como un seguimiento. En este caso creo, ¿no?, por el tiempo que tuvimos, ¿no?, hay un plus que me parece importante en el trabajo, que fue ubicar de qué manera se fue posicionando las diferentes imágenes. Se van reposicionando, van circulando por diferentes ámbitos, van adquiriendo otro tipo de significados, ¿no? Por ejemplo, aquella imagen de los campesinos, ¿no?, que presos, una prisión, una cárcel ahí muy improvisada, ¿no?, en el pueblo de Acatlán, en Puebla, que finalmente el contexto inicial es la visita, ¿no?, de un candidato de izquierda, Arnoldo Martínez Verdugo, que ve esto, que quiere hablar con los presos, que además son presos políticos, y esto es como todo un evento, ¿no? Ahí fue, digamos, es un primer contexto de la lectura, pero esa misma foto va adquiriendo su propia vida, ¿no?, y va a ser la foto ganadora de un importantísimo concurso de fotografía antropológica, ¿no?, cuyos jurados, entre otros, era gente como Lola Álvarez Bravo o como Héctor García, en 84. Y entonces esto proyecta, ¿no?, a Marco hacia otras dimensiones, y ahí empieza a tener ya como otro tipo de lecturas, porque él presentó otras fotografías como parte de este concurso, y obtuvo el primer premio,
Y por otro lado, fue muy interesante que todos los demás que ganaron el segundo lugar, el tercero, el cuarto lugar, pues era nada menos que Andrés Garay, que Pedro Valtierra, que todo el equipo que trabajó en la jornada, ¿no? De Dream Team, ¿no? De los primeros 2 años de la jornada. Entonces, ahí se imponía como una segunda lectura. Y luego la imagen sigue recorriendo otros contextos, ¿no? Y entonces ya empieza a aparecer como parte de la agencia, ¿no? De fotografía de imagen latina, que fue otro de los grandes proyectos de Marco. Entonces, bueno, esto simplemente para dar algunos trazos de lo que uno puede encontrar en este libro. Me parece que me preocupó mucho a mí darle como este seguimiento para entender que estábamos frente a un fotógrafo clave de la transición política mexicana, de la transición democrática, ¿no? Del último cuarto del siglo pasado, ¿no? Es el gran cronista de la protesta social, de una nueva cultura por los derechos humanos, ¿no? Con su alianza, ¿no? Con las madres de los desaparecidos, siempre con un estilo muy singular, que yo creo que le viene también de su formación inicial dentro de la Escuela Popular de Arte en Puebla, ¿no? Donde adquiere, ¿no? Los conocimientos para componer, ¿no? Para encuadrar, para ubicar también un efecto estético que forma parte de su muy peculiar biografía. Me ha tocado trabajar con una diversidad de fotógrafos, ¿no? Y creo que cada uno tiene su propia historia. En el caso de Marco, este plus de entrar desde el campo del arte, creo que es fundamental para entender por qué llega a estas soluciones visuales que además están presentes desde el primer Marco, que eso es lo magnífico. Desde el primer momento, ¿no? Cuando tuvimos, coincido con John, la gran oportunidad de hacer esta retrospectiva, ¿no? En el Centro de la Imagen con Laura González y con Alfonso Morales. Imagínense lo que es eso, estar con estos dos monstruos, ¿no? De la investigación. Bueno, pues el aprendizaje fue enorme y los debates y los intercambios, además de divertidísimos, ¿no? Imagínense a Poncho, ahí durante 5 o 6 horas en la noche elucubrando sobre las imágenes. Además de eso, pues fue un aprendizaje genial para poder reencuadrar el trabajo y para darle como otro seguimiento. Entonces, bueno, son algunas partes de lo que yo quería comentar hoy alrededor de este libro, que me gusta mucho esta lectura que le han dado, en el sentido de que pretendemos que sea también una suerte de provocación para un debate metodológico, para un debate teórico sobre por dónde puede ir este tipo de trabajos con la imagen. Quiero decir finalmente en esta parte que Marco, con todo lo excepcional que tiene, no es un caso único o un caso aislado, que forma parte de una cultura visual que tiene antecesores, ¿no? Gente como Héctor García, que lo va guiando hacia cierto tipo de puntos. Por supuesto, Nacho López. Yo hago mucho la analogía en varias partes del texto con Rodrigo Moya, a pesar de que no conoció a Moya en aquella época. Si uno revisa sus archivos, creo que hay analogías que son extraordinarias de dos momentos de la historia de la fotografía. Entonces tuvo antecesores y tuvo una pléyade de compañeros, ¿no? De ruta en el grupo de fotógrafos unidos, luego en el fotoperiodismo, ¿no? Que son una gran cantidad de fotógrafos que les toca ese momento histórico de ir abriendo también un camino junto con un grupo de editores que también son excepcionales para la época, ¿no? Gente como Miguel Ángel Granados Chapa, como Humberto Musacchio, como Carlos Payán y por supuesto Manuel Becerra Costa. Los años de oro de ese 1+1 son los años en los que está trabajando muy comprometido Marco Antonio Cruz con la izquierda comunista, ¿no? La izquierda comunista a través de periódicos como Oposición o como Así Es, y ahí está todo su compromiso político. Platicando varias veces con Marco, él reivindicaba mucho esa parte comunista, ¿no? Este sentido de leer la vida
yo entiendo, desde esa transición democrática y aspirar a un país mejor, aspirar a poder modificar esas condiciones de pobreza, de desigualdad, que tanto lo ofendían hasta el último día de su vida. Era algo que lo indignaba profundamente. Y creo que él se comprometió mucho en esto y bueno, y escogió como el vehículo adecuado. La fotografía, donde el libro también hace hincapié en su faceta como caricaturista político. Esto también me parece que es algo importante que habrá que ir dimensionando más. Estos inicios, ¿no?, de varios años de trabajo dentro de la caricatura política, al lado de gente como Rogelio Naranjo, como Helio Flores, como Rius, ¿no? Y como el propio Magú, que en aquellos años ya tiene todo un debate con él, el más irreverente, ¿no?, de todos los caricaturistas, tiene también mucho diálogo con el propio Marco, desde aquella época. Entonces, bueno, creo que estas dos facetas habrá que irlas dimensionando más. Invito pues a que puedan leer como quieran y por donde quieran, que vayan cruzando estas pistas de trabajo con la lectura. Creo que es el mejor reconocimiento, el mejor homenaje que podemos hacerle a Marco, ¿no? Yo comentaba con todo el dolor de mi corazón, ¿no?, en otras reuniones con otra gente muy cercana a Marco, que lo hemos perdido, ¿no?, físicamente, pero que ahí está su archivo. Vamos a ser testigos en los próximos años de cómo va a ir creciendo la importancia de este personaje y de la obra de Marco Antonio Cruz dentro de la historia de la fotografía mexicana y latinoamericana, ¿no? Todos estos rasgos tan peculiares de Marco, ¿no? Vamos a ir teniendo la distancia crítica para ir dimensionando realmente el de la obra de Marco Antonio. Y bueno, no me queda más que también agradecer mucho la colaboración, todo el trabajo enorme que se ha hecho desde los dos editores de esta publicación, que son por un lado el FONCA, ¿no?, con Ivonne Pérez y toda la gente, ¿no?, del programa de apoyo, ¿no?, a este tipo de trabajos culturales, ¿no?, que seleccionaron esta obra finalmente para poderla financiar, porque de otra manera, por más que me quieran en el Mora, esto no hubiera salido, ¿no?, porque salió un libraco de 600 páginas, ¿no? Entonces, la parte del FONCA de apostarle a un trabajo de esta naturaleza, pues es muy encomiable. Yo lo agradezco mucho al jurado y a toda la gente que le ha dado seguimiento a esto, y por supuesto también a la gente del Instituto Mora, que es mi casa, ¿no?, que me ha dado la posibilidad de publicar todo lo que he publicado, ¿no?, con gente como Diana Guillén en la dirección anterior y la actual, con Gabriela Sánchez, que de manera muy entusiasta ha apoyado todo esto, y a todo ese gran equipo, ¿no?, que estuvo comandado, quiero decirlo, por Héctor Saraus, que estuvo siempre como muy al frente de esto, pero también con Yolanda Martínez, y todo un equipo, ¿no?, de corrección, de diseño, que estuvieron siempre muy al tanto de todo esto, siempre mandándome sus respuestas, y en un trabajo que fue realmente muy estimulante. Entonces, gracias también al Mora por todo esto. Y bueno, yo le dedico, por supuesto, todo este trabajo a alguien que fue fundamental, ¿no?, en toda la obra, en todo el trabajo de Marco Antonio, que no sería Marco Antonio sin ella, ¿no?, que es Ángeles Torrejón, que también estuvo muy presente en toda la obra, y al final, cuando algunos colegas, ¿no?, entre ellos la propia Rebeca, ¿no?, Armando Cristeto, Laura González, Débora Drotinsky, Ariel Arnal, entre otros, me hicieron el favor de leer el borrador final, ¿no?, y pues lo pudimos discutir. Bueno, estuvo el caso también de Ángeles, que lo leyó. Entonces, recuerdo mucho a Ángeles, con todo cariño, que me decía, oye, pero bueno, mira, frente a esto, o sea, que has entrevistado y que han intercambiado cosas y tal, pues yo en realidad no tengo mucho que decirte.
Dije, bueno, Ángeles, está bien, pero vámonos a tomar el café y a platicar un poco de lo que viste y empezamos a armar la plática y bueno, fue la que más contribuyó. Al final tenía cosas maravillosas que contar, tenía puntos de vista muy originales y por eso quiero dedicarle también esto a ella, ¿no? En primer plano. Entonces, bueno, eso es lo que yo tendría que decir. Acá, muchas gracias y celebremos el trabajo de Marco Antonio. Gracias. Gracias, Alberto. En efecto, me quedo con estos últimos comentarios que haces en torno a celebrar la obra de Marco Antonio y preservar esta obra y esta visión crítica que él plasmó en sus imágenes, recreando, revisando justamente estas fotografías y eventualmente consultando este libro extensísimo que has logrado y que, mira tú, ha venido a hacernos tanto bien a la comunidad que sigue la fotografía en México. El libro, insisto, lo publicamos en el Instituto Mora junto con el FONCA, es verdad. Sin la colaboración del FONCA, por mucho que querramos a Alberto en el Mora, no se hubiera logrado. Cuando Alberto, si me permites añadir una anécdota, Claro. cuando llegó a la oficina de la Dirección de Apoyo Académico, me dijo más o menos el tamaño del libro y el costo, bueno, era hacer toda la producción editorial del resto del instituto o su libro. Entonces eso era imposible porque entonces ya no querríamos a Alberto, ¿verdad? Se hubiera formado una rebelión ahí de los colegas. Y sí contamos con los fondos generosos del FONCA para la realización, afortunadamente, de este libro. También retomo tu reconocimiento, Alberto, a los compañeros de la Subdirección de Publicaciones, ya has mencionado algunos, yo quisiera agregar las correcciones de Estelita, de Estela García, de Javier Ledesma, de Claudia Nava, desde luego de Yasmín Cortés, y el diseño de Marco Ocampo en este libro, y de todo el personal que trabajó muy de cerca con Alberto. Y tal vez nos puedas relatar, Alberto, del trabajo en imprenta que se hizo y en el que participó el propio Marco Antonio Cruz en una época muy difícil, dado que ya estábamos en medio de la pandemia y que sin embargo se logró abrir un espacio para que él pudiera ver las pruebas del libro. Adicionalmente, quiero decir que han llegado, me informan que en el Facebook están llegando muchas, innumerables felicitaciones al libro y reconocimiento al trabajo de Marco Antonio Cruz. Leo solamente uno de Elsa Medina, que dice: gracias, querido Alberto, por este gran legado que construyeron entre tú y Marco, donde su espíritu está presente como está en sus fotos. Nunca mejor dicho. Continúan llegando las felicitaciones. Gaby Pulido manda abrazos para todos. Leo otro comentario más de Oralia, que también es habitué de estos encuentros del seminario que ustedes conducen. Felicita a Alberto por el libro, dice: es un merecidísimo homenaje al fotógrafo y al ser humano. Supo captar la intencionalidad del fotodocumentalista con un profundo compromiso social, qué duda cabe, ¿no? Hay más felicitaciones a tu libro, a tu investigación. Yasmín Vandala del instituto pregunta, Alberto, si consideras que la mirada de Marco Antonio Cruz ha creado una escuela entre los fotoperiodistas mexicanos actuales. Y bueno, siguen llegando las felicitaciones. No sé si quieras tomar ese comentario, relatarnos un poco de la impresión del libro, estas Claro. jornadas muy tempraneras en la imprenta para sacar el libro, cuáles fueron las Claro. reacciones de Marco ante las primeras pruebas, en fin. Sí, Adelante. claro. Yo naturalmente pues tenía esa preocupación, ¿no? Conociendo al personaje,
tenía yo que poder entrar a la imprenta para que revisara un poco el tipo de trabajo que se estaba haciendo. Creo que ahí fui un poco impertinente, ¿no? Con la gente del Mora, porque tenían el contacto con la imprenta y esto en tiempos de pandemia, pues era un poquitín difícil, pero bueno, tuve el apoyo, ¿no? Siempre de Héctor de Yolanda y pudimos como insistir hasta que, bueno, nos dieron luz verde y fue yo pude hablar con Marco y le dije, oye, pues sí, sí nos van a dar la entrada, vámonos, aunque sea pandemia, vámonos a ver esto. Y bueno, dimos ahí con este lugar donde estaba la imprenta. Marco, pues muy conocedor de todo ese mundo, empezó a ver los trabajos, empezó a hablar con los trabajadores, empezó a ver varios pliegos, ¿no? Y al final de todo esto, bueno, yo estaba pendiente un poco de lo que él dijera, porque dije, mira, aquí mi par de ojos no importan, los que importan son los tuyos, son ojos que tienen una capacidad de revisar y un bagaje, ¿no? Un kilometraje, porque no lo hemos mencionado, pero una de las características importantísimas de Marco, ¿no? Aparte de la pericia técnica, con el laboratorio y el revelado y todo esto, pues es su calidad como impresor, ¿no? Se destacó por esto también, es una de sus vertientes. Entonces, bueno, cuando en un momentito empezamos a platicar y le dije, bueno, ¿y qué onda, Marco? ¿Cómo ves todo esto? Y me dijo, lo veo bien, tranquilo, va, que sigan por ahí. Y en ese momento, bueno, pues yo descansé, ¿no? Porque dije, bueno, pues ya, si Marco Antonio Cruz está satisfecho con esto, pues bueno, ya qué más da que el resto del mundo puede decir misa, ¿no? De aquí ya, Marco es el que lo ha señalado. Entonces, bueno, esta fue un poco la experiencia con Marco. Déjame decir una cosa que sí me parece muy importante. Ahorita vamos, también a la parte de la pregunta. Yo quiero decir otra cosa que me parece muy importante. Tuvimos la oportunidad de celebrar esto con Marco, ¿sí? No se quedó así nada más, sino que lo celebramos. Pudimos ver terminado el libro, pudimos ver ya la publicación, los primeros ejemplares. Fuimos juntos, cuando me entregaron los ejemplares, yo le di religiosamente su 50%, ¿no? De los ejemplares que nos tocaron 100, le llevé sus 50 ejemplares, él empezó a revisar el libro, estaba muy, muy contento, muy satisfecho. Después escribió esto en su Facebook, ¿no? Que consideraba que habíamos logrado juntos un referente importante para comprender su obra para las siguientes generaciones y esto lo llenaba de satisfacción. Fuimos a un cafecito que está ahí cerca de su casa, ¿no? A hacer la celebración correspondiente con 2 capuchinos y brindamos y todo lo demás en plena época de la pandemia, ¿no? Y bueno, esto dentro de la enorme tristeza que a mí me embarga, ¿no? Es un punto que por lo menos me deja tranquilo, ¿no? Un largo viaje de 8 años concluyó, llegó a buen puerto, Marco lo vio, ¿no? Estuvo muy, muy contento con el resultado, porque además Marco, una de sus características que lo distinguen, me parece, es su apertura con los investigadores, ¿no? Yo creo que es de los fotógrafos que llegó a adquirir una mayor conciencia de la importancia que tiene el trabajo de investigación sobre su obra. Y esto lo hizo dialogar muchísimo con los investigadores. Simplemente a nuestro seminario con Rebeca asistió en 4 ocasiones, siempre manifestando su punto de vista, siempre muy, muy curioso, ¿no? Por las interpretaciones de los demás, ¿no? Yo tuve la oportunidad de invitarlo en un curso que tengo que estoy llevando a cabo en el doctorado, en el Instituto Mora, ¿no? Fíjate, lo invitamos hace unas semanas, ¿no? Para presentar el libro juntos, pequeño grupo de jóvenes que están muy brillantes, que están haciendo sus tesis, no siempre relacionados con la fotografía, ¿no? Pero muy interesados en el mundo de la fotografía como documento. Lo leyeron y tuvieron un gran encuentro con él, ¿no? De hacerle preguntas y se armó como un diálogo ahí súper interesante.
Yo comentaba con estos chicos que me parece verdaderamente increíble, de estos asombros de la vida. No sabíamos que esa iba a ser la única presentación del libro con Marco en vida, físicamente, ¿no? Es increíble. Entonces, pero bueno, aún en esa ocasión, con gente que no venía de la especialidad de la fotografía, siempre fue muy generoso, muy amable y muy curioso con el tipo de preguntas que le hacían los investigadores. Entonces, esta curiosidad me parece que también es parte, ¿no? Es parte del bagaje de lo que nos deja Marco y es parte de su trabajo. Sin esta curiosidad no hubiera podido atisbar en tantos mundos tan distintos, ¿no? Y de la manera tan sistemática y tan rigurosa como él lo hizo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no es tanto que deje una escuela, pero sí me parece que es un referente, ¿no? Se ha convertido, no de ahora, sino de muchos años atrás, se ha convertido en un referente muy, muy importante para las nuevas generaciones, ¿no? Por esta búsqueda del equilibrio entre la parte estética y la parte documental, ¿no? Que está presente desde su primera exposición en 1981, que ya habla de una mirada de autor, junto a una serie de trabajos que son reportajes profesionales para cumplir con su trabajo. Entonces creo que en ese sentido sí es un referente, es un estilo, es una manera de trabajar. Hace un par de días, ¿no? Chucho Villaseca, otro gran fotógrafo que vive en Iztapalapa y que tiene todo un trabajo en Iztapalapa, nos platicaba que, bueno, que él cubre, estando ahí en Iztapalapa, al lado de donde es el ritual de la Pasión, pues lo ha cubierto regularmente desde hace 30 años. Y hay una fotografía muy famosa, ¿no? De Marco Antonio, que es aquella donde están los pies de Judas, ¿no? Colgado y todo el valle atrás con todas las personas, ¿no? No hizo la foto convencional, hizo otra vez una foto muy arriesgada, muy audaz, que hablaba de su mirada de autor. Curiosamente, esta fotografía forma parte de un reportaje, ¿no? Que se publicó en La Jornada. Fue el último reportaje que se publicó en Viernes Santo, fue su último trabajo, ¿no? Para La Jornada. Y al día siguiente todo el departamento, ese primer departamento de fotografía salió, renunció. Bueno, es interesante que esa fotografía no apareció publicada en La Jornada. Yo creo que por la adrenalina del fotoperiodismo se eligieron otras imágenes. Esa es una hipótesis. La otra es que también es tan arriesgada la mirada del autor que pudo haber privado ahí un enfoque como más convencional que privilegiara la parte informativa sobre la parte estética. Puede ser también. El hecho es que no se publicó y que poco a poco se fue convirtiendo en uno de los íconos más importantes, ¿no? De la fotografía reciente, al grado de que se arman exposiciones en Inglaterra, ¿no? Sobre la fotografía mexicana contemporánea, donde están así los grandes de la fotografía mexicana, y la foto que se elige para el cartel es esa foto de Marco Antonio Cruz, ¿no? Que ya está convertida en ícono y que a partir de ahí se proyecta a nivel internacional. Nos platicaba Chucho que en Iztapalapa a él le ha tocado muchísimas veces que cuando llega la gente ya al asunto de la crucifixión y la parte final del rito, todo mundo pregunta en dónde está Judas Iscariote, dónde está colgado, porque tienen en la mente la fotografía de Marco Antonio y muchos han tratado de emularlo, ¿no? De buscar como una solución parecida. Con esto respondo entonces que sí, que se ha ido construyendo también un referente para una nueva generación de lectores y de fotógrafos, porque esto es un aprendizaje visual para todos. Yo creo que esto comenzó con la creación de Imagen Latina, cuando sale de La Jornada, que ahí es donde empieza a formar a los nuevos cuadros, ¿no? Hay una parte del Marco del que no hemos hablado como docente, que también es muy interesante. Él interviene como parte del Sistema Nacional de Creadores, ¿no? Trabaja durante varios años como docente en el Centro de la Imagen, formando a nuevas generaciones de fotógrafos.
Bueno, es un poco para tratar de responder a lo que nos planteaban, que es muy interesante. Gracias, Alberto. Más comentarios, más felicitaciones, uno más de Oralia, relativo a la vastedad de la obra de Marco Antonio Cruz y dice, quedan aún muchas fotografías que analizar, por ejemplo, su cobertura del levantamiento zapatista en 94 y otras tantas. Eh, en fin, queda mucho todavía por hacer. Alberto, ¿qué piensas al respecto? Mira, eso me permite decir cuál era la premisa del trabajo que yo realicé. Es decir, cuando yo en aquella primera reunión le pedí a Marco que hiciéramos un libro sobre toda su obra, pues él muy amablemente me dijo que sí, pero yo me di cuenta ya a los 3 o 4 meses de que era una total ilusión, ¿no? Que era imposible que una persona hiciera eso, que se requería todo un equipo, ¿no? En todo caso de investigadores que pudieran atacar la totalidad del trabajo de Marco. De manera que yo acoté mi trabajo a los primeros 10 años, de 1976 a 1986, y lo hice por una razón, porque el gran Marco Antonio Cruz, que todos hemos reconocido a nivel internacional por sus premios y por sus fotos y la Bienal y todo esto, ¿no? Con los grandes fotoensayos, ¿no? Ese gran Marco Antonio se formó, ¿no? Picando piedra en los primeros 10 años de trabajo como fotoperiodista, con toda la adrenalina del fotoperiodismo, de sacar fotografías sobre la marcha, de ir aprendiendo a componer sobre la marcha, ¿no? Y entonces ir ahí realizando todo un aprendizaje visual y todo un aprendizaje político, porque también se rodea de gente de izquierda, ¿no? Desde el inicio, con los que empieza a discutir la necesidad de la transformación del país, ¿no? Y esto paralelamente va dando frutos en su trabajo técnico, en su trabajo como fotógrafo. Va aprendiendo el ritmo, va aprendiendo la pausa y por ahí entonces va proponiendo cada vez más un universo que tiene mucho de personal, una mirada de autor. Pero esto se forma en estos primeros 10 años. Entonces yo me encontré en esos primeros 10 años extraordinarios reportajes fotográficos, ¿no? Sobre la prostitución en México, ¿no? La extorsión de los policías contra las prostitutas y que se fragua ahí toda una relación de complicidad de Marco con ellas que le permiten hacer sus seguimientos nocturnos y su trabajo y sale un trabajo deslumbrante. Trabajo sobre la noche en la Ciudad de México, impactante. Pero eso es el resultado de un trabajo fotoperiodístico, que luego se convierte en una cuestión artística. Y así podríamos citar como varios ejemplos. Su máximo ensayo, que es su ensayo sobre la ceguera, hay múltiples pistas en las páginas de los semanarios en los que trabajó en la propia jornada, de este seguimiento muy inteligente, ¿no? Del caminar de los ciegos por la Ciudad de México en muy distintas condiciones. De manera que, bueno, están vinculados. Hay un puente, por supuesto, un vaso comunicante entre ambos. Y a mí me interesó rescatar esa parte, ¿no? Del trabajo de Marco para decir, miren, aquí está Marco, aquí ya estaba. Ese Marco que todos admiramos, ya estaba aquí, ¿no? Y es resultado de todo un proceso de trabajo. Esa fue la premisa de la investigación. Y muy bien. Sin embargo, permanecen esas otras líneas que derivarán después en concluir, en agrandar, redondear un trabajo de fotoperiodista y que, bueno, pues ahí quedan como Sí, reto para ti y para otros mira, historiadores de la imagen. por supuesto, yo quiero mencionar el trabajo de Arturo Ávila. Es un trabajo extraordinario, hecho desde otro ángulo, que es la historia del arte. Y ahí es un poco recuperar esta parte, sobre todo de la ceguera, ¿no? Y su relación con toda una cultura visual, y se mete a fondo Arturo también. Ese es otro trabajo increíble que ganó un premio al mejor ensayo de investigación sobre fotografía. Entonces, bueno, yo creo que apenas es la punta del iceberg, ¿no? Y hay muchísimo trabajo por delante para rescatar esas facetas plurales que están presentes
en la obra de Marco Antonio Cruz, por supuesto, ¿no? Muy bien. Gracias, Alberto. Son ya las 8 de la noche. Llevamos 2 horas de esta intensa presentación, de esta velada para recordar, evocar el trabajo de Marco Antonio Cruz y celebrar la publicación también de este libro. Eh, Vamos cerrando y no sé si alguno de los otros participantes, si Rebeca o John quisieran hacer algún comentario final antes de concluir esta reunión. Bien. Sí, Bueno, yo nada más rápidamente cerrar y concluir que Adelante, Rebeca. es un gran trabajo el que ha realizado Alberto, que aquí hay dos autores fundamentalmente, que sin Marco este libro no existiría y sin Alberto tampoco, y que es una característica de las investigaciones de Alberto, ¿no? Darle voz a los que hacen imágenes, pero además este personaje en particular, Marco Antonio Cruz, tiene una gran voz y supo mostrarla y traerla a la palestra el doctor Alberto del Castillo con una gran maestría, y es algo que esta huella queda entre nosotros como algo firme, un homenaje maravilloso que podemos hacerle el día de hoy, que es una pena que no esté, que lo extrañamos horrible, que lamentamos que sus imágenes, como dice John, ya no van a estar, pero va a estar él entre nosotros por un muy buen rato porque queda en la memoria histórica. Y agradecer pues la invitación sobre todo de todos ustedes, ¿no? Que estén aquí. Muchas, muchas gracias. Gracias, Rebeca. Si John Maraz quisiera Sí, hacer algún comentario. Adelante, John, te escuchamos con sí, atención. nada más. Muchas felicidades, Alberto. Es un libro único. Es realmente una gran obra y te felicito muchísimo. Bueno, muchas Gracias gracias. a John Y, Maraz. si me permites, Héctor, me Sí, gustaría terminar adelante. mi parte leyendo una pequeñísima parte de los agradecimientos, porque sí me parece como importante comunicarlo con ustedes, creo que este es el momento. Y dice, en medio de la labor de preparación de esta exposición, fui con Marco y con Ángeles Torrejón a la Casa Museo Archivo de Susan Flaherty y Rodrigo Moya en Cuernavaca. Ser testigo de primera mano de aquel encuentro gozoso de dos cintas negras de la fotografía que discutieron acaloradamente durante varias horas sobre la fotografía documental y la periodística a partir de sus trayectorias y contextos, algunas veces coincidiendo, muchas otras discrepando, fue una de las clases de historia más hermosas y fascinantes que he recibido en toda mi vida. ¿Sí? Hay una lista de personajes con las que me hubiera encantado conversar acerca de la obra de Marco. Entre ellos están Carlos Monsiváis, Mariana Jampolsky, Gerardo Unzueta, Nacho López, Héctor García, Herón Alemán, Manuel Altamira, Eduardo del Castillo, Julio Scherer, Miguel Ángel Granados Chapa y Eniac Martínez. Lo primero que haré en la otra vida será ir a buscarlos para recabar sus testimonios e incorporarlos en la siguiente edición de este texto, porque considero que sus puntos de vista son imprescindibles a la hora de reflexionar sobre la obra de Marco y que este libro quedará siempre incompleto sin ellos. Con todo, mi deuda mayor es con el propio Marco Antonio Cruz, que con una gran generosidad me ha permitido acercarme a su trabajo y me ha compartido con sencillez la entrada a su prodigioso archivo y a su fascinante visión del mundo en múltiples conversaciones acompañadas de mucho vino, barbacoa, cerveza, paella, tequila, pizza, mezcales, tamales, pulque y sobre todo cantidades industriales de café cargado con plata y gelatina. Bueno. Muchas gracias, Alberto.
por mi parte, antes de despedirnos, reiterar la posibilidad de tener estas imágenes, este trabajo magnífico de Alberto del Castillo y de Marco Antonio Cruz, justo como ha hecho Rebeca, de los dos autores de este libro. Se puede conseguir en el Instituto Mora. Tenemos una librería virtual y tenemos una librería física en el instituto. Acudir al portal del instituto y ahí están las indicaciones para acceder a este libro. Y de tal manera evocar, preservar esta obra y esta visión crítica de las imágenes del trabajo de Marco Antonio Cruz y de Alberto del Castillo. Le agradezco a Rebeca Monroy, a John Maraz y desde luego a Alberto por su participación, pero sobre todo les agradezco a todos quienes se han integrado en esta ocasión a esta convocatoria, a esta presentación, homenaje. Nos seguimos viendo, nos seguimos cuidando. Hasta la vista. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rebeca, John, y a todos por su presencia.